El título que tiene este sermón es Los creyentes y su relación con el trabajo. Y vamos a desarrollar este tema basados en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Aunque vamos a leer otros textos, tenga por favor su separador en este texto al que vamos a volver una y otra vez. Vayamos por favor en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Están todos allí, mis hermanos? Amén. Muy bien. Leamos la bendita palabra de Dios. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Por esta época del año es bien usual que nosotros nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre lo que ha sido de este año y nos planteemos propósitos para el año que viene, y esto no está mal. Por lo general hacemos planes futuros respecto al aspecto académico, respecto al lugar en el donde vivimos, pero si hay un tema en el que usualmente meditamos en esta época del año es sobre el trabajo. ¿Cómo me ha ido en el trabajo? ¿Qué pienso hacer para el próximo año? Y repito, eso no está mal. Nosotros podemos planear en relación al futuro siempre y cuando, como lo vamos a ver en un momento, hagamos todas estas cosas para la gloria de nuestro buen Dios. Ahora bien, antes de considerar los planes futuros respecto a cualquier tema, para nosotros el tema de hoy, el trabajo, antes de considerar esos planes futuros, debemos hacernos la pregunta y respondernos a la pregunta de qué dice la Biblia respecto al trabajo, que es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué dice la Escritura respecto al trabajo? Y eso, mis hermanos, es lo que procuraré, conforme el Señor me lo permita en esta mañana, tratar de exponer. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al trabajo y cuál debe ser nuestra actitud como creyentes respecto al trabajo? Para empezar a introducir este tema, quiero traer a la mente de todos ustedes una canción que goza de relativa popularidad, y estoy seguro entre los que más años suman, goza de mucha popularidad. Seguro que la hemos escuchado un par de miles de veces. La canción dice así: a mí me llaman el negrito del batey. La han escuchado, ¿verdad? Porque el trabajo para mí, escuchen esto, es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, y concluye: porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso dice esta letra de esta canción. Bueno, esta pintoresca letra, que puede parecernos un poco hasta graciosa, mis hermanos, lamentablemente es el fiel reflejo de cómo la sociedad hoy en día considera el trabajo como un castigo divino, como una pesada carga que debemos llevar sobre nuestros hombros. Pero la tragedia se hace aún más grande cuando nosotros vemos que cristianos ven el trabajo de esa forma, como un castigo, como una carga pesada que deben llevar sobre sus hombros. La pregunta entonces, volvamos a la pregunta del inicio, ¿pero qué dice la Biblia respecto al trabajo? ¿Es un castigo el trabajo? ¿Es un castigo que se deriva de la caída en el huerto del Edén? O alguno podrá decir, o tal vez sea un castigo que quedó abrogado por causa de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Eso es lo que la Escritura enseña? La respuesta es un rotundo no. Quiero que vayamos, hermanos, rápido a Génesis capítulo 2, versículo 15. Y leamos en dónde arranca, en dónde inicia este asunto del trabajo. Génesis 2:15. Dice la bendita palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Noten esta expresión, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El hombre fue puesto en el Edén e inmediatamente está puesto allí, Dios le pone un trabajo que hacer: labrar el huerto, cuidar,
cuidar este templo huerto, labrarlo, guardarlo. Hermanos, este texto que acabamos de leer es muy importante para el tema que vamos a desarrollar hoy, pues nos enseña que el trabajo en principio es una institución que Dios mismo estableció desde el momento de la creación. En otras palabras, el trabajo es, como algunos teólogos lo definen, una ordenanza de la creación. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Qué es una ordenanza de la creación? Voy a leer una definición dada por el teólogo John Murray, quien, hablando de las leyes de la creación o de las ordenanzas de la creación y específicamente del trabajo, dijo lo siguiente: el trabajo es una ordenanza de la creación. Eso significa que el trabajo no deriva su validez, su necesidad o su aprobación en primera instancia de ninguna necesidad que haya surgido por el pecado. Es decir, nosotros no trabajamos por causa de la caída en el huerto del Edén. Pero agrega, ninguna de las del pecado, ni de ninguna de las provisiones de la gracia redentora. Es decir, tampoco podemos entender que debemos dejar de trabajar por causa de la obra redentora de Cristo. Aquí lo explica más a profundidad. Dice, la entrada del pecado no abrogó la institución del pecado, así como tampoco abrogó la institución del día de reposo, el matrimonio y la fecundidad. En pocas palabras, el pecado no abroga las ordenanzas de la creación y la redención no hace innecesaria su obligación y su cumplimiento. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Contrario a lo que dice la letra de la canción, que el trabajo es un castigo divino, contrario a eso, lo que las Escrituras, como lo acabamos de ver, nos enseñan es que el trabajo es una ordenanza de la creación que estaba antes de la caída, que continuó después de la caída y que continúa después de nuestra conversión. Así que lejos de ver el trabajo como un castigo divino, y esta es la primera gran conclusión a la que vamos a llegar, el trabajo para los creyentes debe ser visto como un mandato divino de Dios para el hombre y por lo tanto debe ser visto como una bendición. En otras palabras, mis hermanos, para sintetizar esta idea, es la voluntad de Dios que tú y yo trabajemos. Es la voluntad de Dios que trabajemos. No en vano las Escrituras dicen que el obrero es digno de su salario. Noten, esto implica que para recibir el salario se debe trabajar para recibir ese sustento. Ahora, esta penosa realidad que estoy tratando de advertir en la introducción de este sermón, de que ven el trabajo como un mal necesario, no es una realidad exclusiva solo de nuestros días. Esto ha estado a lo largo de toda la historia. De hecho, en el texto que acabamos de leer de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2, lo que acabamos de ver es al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advirtiendo a los creyentes para no caer en esta trampa de ver el trabajo como algo malo y de ser responsables como empleados. En otras palabras, ellos y nosotros debemos recordar esto, mis hermanos, y en general para cualquier área de nuestra vida. Nuestro cristianismo debe llenar algo más que nuestras bocas. Nuestro cristianismo debe notarse, debe exteriorizarse, y eso implica que se debe notar lo cristianos que somos en nuestro trabajo. Si el mundo ve el trabajo como un mal necesario por medio del cual tiene que hacerlo para satisfacer sus placeres materiales, bueno, no así con los creyentes. Los creyentes debemos ver el trabajo como un bendito deber sagrado, mis hermanos. En los días de la Reforma Protestante se enfatizaba mucho la idea de que los creyentes debíamos ver todo lo que hacemos respecto a nuestra relación con Dios. Es decir, que ningún aspecto de la vida del creyente, ningún comportamiento en el creyente debería hacerse por fuera de ese límite. Es decir, hacer todo para la gloria de Dios. El inspirado apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31, dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Si lo esencial, si lo instintivo como comer o beber lo debemos hacer para la gloria de Dios, cuánto más lo que demanda un esfuerzo de nuestra voluntad. En una oportunidad al doctor R.C. Sproul, un amigo cercano le preguntó que cuál era el propósito de la vida cristiana. ¿Cómo resumir cuál es el propósito de ser cristianos? Y el doctor Sproul responde: la gran idea de la vida cristiana es vivir coram Deo. La expresión captura, dice Sproul, la esencia de la vida cristiana. Y no quiero asumir que todos sepan esto. Niños, vivir coram Deo, y hermanos que no lo sepan, significa vivir en la presencia de Dios o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Sproul agrega: vivir en la presencia de Dios es entender que sea lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente y no existe un lugar tan remoto en el que podamos escapar de su mirada penetrante. Y lo que quiero señalar con esta breve anécdota de la vida del doctor Sproul es lo siguiente: que los creyentes en general debemos buscar hacer todas las cosas que hacemos teniendo en cuenta que Dios está viéndonos, que el Señor está viendo cada cosa que hacemos en nuestra vida. Hermanos amados, eso es cierto, Dios nos ve aquí en la iglesia, la forma en la que nos relacionamos con nuestros hermanos. Dios, escúcheme, nos ve en nuestro hogar, en la forma en la que nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Dios nos ve en el transporte público, pero eso significa también que Dios nos ve en relación a nuestro trabajo. ¿Cómo somos en nuestro trabajo? Allí Dios también nos está viendo. Es más, si lo pensamos bien, el lugar de trabajo o el trabajo es un espacio que ocupa gran parte de nuestro tiempo. Eso significa que el trabajo representa una preciosa oportunidad para vivir coram Deo, para vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Como lo veremos en un momento, hermanos, la forma en la que nos desempeñamos en el trabajo traerá alabanza al nombre de Dios, y lo contrario, una actitud contraria a la piedad cristiana en el trabajo, traerá blasfemias contra el nombre de Dios. Por esa razón, este tema es muy importante. Ahora, para hablar de la forma en la que los cristianos debemos relacionarnos con el trabajo, en el texto que estamos exponiendo en esta mañana, el apóstol Pablo da por lo menos dos ideas que son muy evidentes. El primer punto de este sermón es el creyente trabajando para no creyentes. Y esto lo vemos en el punto número 1. El segundo punto, para los que toman nota, es el versículo número 2. Y el punto es este: el creyente trabajando para un creyente. Ok, entonces veamos el primer punto. Creyentes trabajando, ¿para quiénes? Para no creyentes. Leamos el versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Antes de desarrollar lo que el texto dice, quiero dar dos notas aclaratorias importantes. Aunque el texto que acabamos de leer no dice explícitamente que los amos a los que está hablando sean incrédulos, nosotros ciertamente sí podemos concluir, y de manera correcta, que los amos del versículo 1 son incrédulos. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 2. Lean el inicio conmigo. Dice: y los que tienen amos creyentes. ¿Qué está haciendo el apóstol? Estableciendo un contraste entre los primeros y los segundos. Entonces, por eso entendemos que los primeros, los del versículo 1, son incrédulos. La segunda nota aclaratoria es esta. Quiero aclarar esto. Mi propósito en este sermón no es hacer un debate profundo sobre el tema de la esclavitud.
solamente diré que la esclavitud, mis hermanos, no es buena. Dios no ve con buenos ojos la esclavitud, pero ese no es el tema en el que vamos a profundizar hoy. También quiero decir respecto a esta misma aclaración que la palabra griega que aquí se utiliza, que nosotros tenemos como esclavo, es la palabra doulos, que significa literalmente alguien que está en sujeción, alguien que está obedeciendo órdenes. Y es en ese contexto de sujeción a una autoridad superior que nosotros vamos a desarrollar el sermón o lo que queda del sermón. Cuando hablemos entonces del amo, relacionémoslo con alguien que está en autoridad, con el jefe, con el patrón. Y cuando hablemos del esclavo, es alguien que está bajo esa autoridad, el empleado, el trabajador. Dicho esto, o hechas estas aclaraciones, quiero que noten un detalle impresionante, mis hermanos, que hay en el versículo 1. Y ese detalle tiene que ver con el hecho de que los cristianos debemos tener a nuestros jefes o amos no cristianos por dignos de todo honor. El versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos, ¿por qué? Por dignos de todo honor. Y digo, mis hermanos, que esto es un detalle impresionante, porque esencialmente lo que Dios le está diciendo a su iglesia a través de este texto es a que los cristianos debemos mostrar respeto y correcta valoración de la autoridad de nuestros empleadores, aun cuando ellos no sean cristianos. Aun si no son cristianos, lo que se nos pide es mostrar respeto y valoración a la autoridad que ellos tienen. Pero digo que es un detalle impresionante, no solo por esto. Cuando uno lee la epístola completa, primera de Timoteo, uno nota que ya previamente el apóstol Pablo había pedido que este aspecto de darle honor a una persona se aplicara a dos personas más en el pasado. Primero, el apóstol Pablo dijo, a los ancianos trátenlos con honor. Luego en el capítulo 5 dijo, a las viudas de la iglesia trátenlas con honor. Y si lo pensamos bien, eso es entendible. A un anciano en la iglesia debe tratársele con honor y respeto. A una hermana de la iglesia, una viuda de la iglesia, debe tratársele con honor y respeto. Lo que ya no nos resulta tan fácil de entender, y lo que es impresionante, mis hermanos, es que el apóstol Pablo pide que ese mismo honor que se le debe dar a los ancianos y a las viudas, ahora se aplique a un incrédulo que es nuestro jefe. Esto es impresionante, mis hermanos. Ese mismo trato honroso que se pidió para los creyentes en la iglesia, ese mismo trato se está demandando a una autoridad laboral que es un patrón, aunque éste sea incrédulo. Hermanos, esto significa, y esto es muy diciente, que en cuanto a la relación que nosotros debemos tener con nuestros jefes, la actitud del cristiano debe ser algo más que una mera sonrisa externa. Porque al hermano, al anciano y a la viuda, al hermano en la fe, usted le ama genuinamente porque es su hermano, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que con esa misma genuinidad usted trate respetuosamente a su jefe. No es solo una sonrisa externa que deba tener hacia él. No es solo una cara de, está bien. No, es una actitud del corazón. Respetamos desde lo profundo de nuestro ser a ese individuo que es nuestro jefe y que Dios ha permitido que para este momento de nuestra vida sea nuestra autoridad en términos laborales. Y alguno podría decir, pastor, sí, me parece muy bien eso. Usted viera al jefe que yo tengo. Es generoso, es afectuoso, es comprensivo. No, mira, es el mejor jefe del mundo. ¿Cómo no lo voy a tratar con respeto? Pero si vieras el jefe que tuve hace unos años atrás, era grosero, era áspero y aparte de todo era muy injusto. ¿Verdad que a ese sí no debería darle todo ese honor y todo ese respeto? Escucha lo que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, que dice, sino también a los difíciles de soportar. Así que, ¿a quién trato con honor? Al jefe que es muy cariñoso y muy comprensivo y muy generoso, pero al que es difícil de soportar, no, mis hermanos. Al jefe, que sea que el Señor nos haya puesto, la Escritura dice, a ese trátalo con honor, a ese trátalo con respeto. Así que el punto del texto hasta este punto, mis hermanos, tiene que ver con esto, con la obediencia que como empleados tenemos en relación a nuestro empleador. Y alguno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué yo debería sujetarme a la autoridad de un impío? El texto dice, versículo 1, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hermanos amados, escúchenme con mayúsculas en sus mentes lo que voy a decir. Nuestra actitud y nuestra conducta en nuestro lugar de trabajo sí influye en la manera en cómo las personas perciben a Dios y al glorioso evangelio. Si un cristiano no honra a su empleador, si no le da el respeto que éste merece, bueno, esa persona hará que Dios, el nombre de Dios y la gloriosa verdad del evangelio sea blasfemada. Y aquí llegamos a una segunda gran conclusión. La insubordinación laboral, mis hermanos, es un pecado terrible. Es un pecado terrible que trae deshonra al nombre de Dios y que se convierte en un tropiezo para el avance del reino de Cristo. Cuando un creyente da testimonio desastroso en su lugar de trabajo, sus compañeros de trabajo y naturalmente sus jefes, no se cuestionan tanto respecto a la fe de ese individuo, sino al objeto de su fe. Por esa razón, y esto es una tragedia, por esa razón es muy usual, y esto es una tragedia, hermanos, encontrarse a personas que dicen, no, a mí de iglesia, de Dios no me hables nada. Tú vieras el cristiano que yo conocí años atrás, la persona más negligente, la persona más perezosa, la persona más impuntual. ¿Qué clase de Dios tiene ese individuo? Bueno, a ese Dios yo no lo quiero conocer. Ahora bien, una persona que tiene una vida piadosa y que vive, que trabaja para la gloria de Dios, hace que su trabajo esté íntimamente vinculado con el avance del reino a través del evangelismo que hace con su vida. No tiene que hablar para predicar. Su vida misma se convierte en una predicación que camina en dos pies. Una persona que da testimonio de mansedumbre, testimonio de diligencia, testimonio de eficacia, testimonio de puntualidad, testimonio de honestidad, de esfuerzo extra. Bueno, esa persona está dignificando el nombre de Dios en medio de quienes le observan. Esa persona está realizando una labor evangelística a través de su vida, demostrándole a sus compañeros de trabajo y a sus jefes lo que la gracia redentora puede hacer cuando alcanza el corazón de una persona. Pero lo contrario también es cierto. Un empleado negligente, un empleado perezoso, un empleado deshonesto, uno que no es puntual, deshonra el nombre de Dios y termina por convertirse en un tropezadero para el avance del reino de Cristo. Acompáñame a Tito, capítulo 2, versículo 9 al 10. Tito capítulo 2, versículo 9 al 10. Escucha, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden ¿en qué? En todo. Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles ¿en qué? En todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pastor, o sea que yo debo obedecer a mi jefe en absolutamente en todo. La respuesta es sí,
salvo en aquellas cosas que sean contrarias a la palabra de Dios. Por lo demás, escúchenme, hermanos, en todo. Quiero finalizar este primer punto dando unas palabras de ánimo a esos hermanos que están pasando por una situación adversa o tensa en su lugar de trabajo. Si ese es tu caso, mi amado hermano, conviene que recuerdes algo, y es que los cristianos tenemos la responsabilidad por mandato divino de vivir nuestra fe en nuestro lugar de trabajo. Recuerda esto: una actitud sumisa y de respeto a tu autoridad laboral demuestra el genuino interés que tú tienes en mostrar un evangelio creíble a aquellas personas que te rodean o te observan en tu lugar de trabajo. Punto número 2. Ya vimos el primero: cristianos trabajando para no cristianos. ¿Recuerdan el punto número 2? Cristianos trabajando para cristianos. Versículo 2, leámoslo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El punto de Dios en este texto para nosotros, mis hermanos, lo que el Señor quiere comunicarnos, lo que quiere hacer, es librarnos de aquella terrible tentación que puede dar vueltas en nuestro corazón cuando tenemos un jefe cristiano, y es terminar menospreciando la autoridad de ese jefe por el hecho de ser cristiano, o terminar pensando que debemos recibir algún trato especial o un trato preferencial por el hecho de que es un hermano en la fe. Basados en esto, todos somos iguales delante de Dios, todos somos iguales. Así que tráteme como un igual, hermano. ¿Es cierto? ¿Todos somos iguales? En un sentido, sí. Sí somos iguales delante de Dios, pero no absolutamente en todo. Los de Biblia rápida, acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Somos iguales? Sí, pero en Cristo Jesús. Noten esto, hermanos. El texto de Gálatas 3, 28 no está eliminando las distinciones nacionales que hay entre judíos y griegos. Tampoco está eliminando las distinciones sociales que existen entre esclavos y amos. Y tampoco está eliminando las distinciones sexuales entre hombres y mujeres. Así que el punto de la igualdad, y lo voy a decir muy directamente, no es ese punto de igualdad progresista y socialista que dice, bueno, todos somos iguales. No, mis hermanos. El punto de la igualdad al que hace referencia nuestro texto es una igualdad espiritual que tenemos en Cristo, porque Él es Señor de todos nosotros, Él es Salvador de nosotros, de su iglesia. De allí que Pablo diga que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero en lo demás, en nuestro caso, en lo laboral, sí hay subordinación, sí hay autoridades. Así que, como es claro, mis hermanos, los creyentes no deberíamos jamás tener un trato deshonroso hacia nuestros jefes por el hecho de que ellos sean nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que los que trabajan para cristianos no deben tener en menos a sus jefes por ser hermanos, y agrega esto, sino que por el hecho de ser hermanos, dice, deben servirles como mejor por cuanto son creyentes. ¿Tienes un jefe cristiano? Sírvele mejor. ¿Por qué? Porque es un hermano en la fe. Alguien dijo, los creyentes no deben subestimar la autoridad de sus empleadores cristianos tratándolos como a iguales en el trabajo. Se debe mantener una actitud y una conducta sumisa en el trabajo, dice este autor. Piénsenlo así, hermanos. Si en el punto anterior
Se nos demandaba que fuéramos diligentes y excelentes en el trabajo para dar testimonio de la obra transformadora que Cristo ha hecho en nuestro corazón a estos que son nuestros jefes. Ese era el punto anterior. Bueno, en este punto se le pide al cristiano que sea más que excelente en su trabajo, ya que su jefe no es cualquiera, es un creyente. Y aparte dice el texto, es un amado que se beneficia de su buen servicio. En otras palabras, teniendo en cuenta que tu jefe es un hermano en la fe, debes esforzarte hasta donde puedas por dar un servicio excelente. Pastor, ¿y de dónde sacas eso? De la bendita palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tienes un jefe cristiano? Él es tu hermano en la fe. Así que sírvele con más que diligencia. Quisiera resumir este punto, o todo lo que hemos dicho hasta este punto más bien, ya sea que tengas un amo creyente, un jefe creyente o un jefe no creyente, quisiera resumirlo resaltando los puntos que deben caracterizarte como cristiano en relación a tu trabajo. Los cristianos, mis hermanos, debemos ser, esto es lo que podemos concluir, debemos ser obedientes en nuestro trabajo, obedientes a nuestros jefes, exceptuando aquellas cosas que vayan contra la bendita palabra del Señor. Esto implica que si somos obedientes, también seamos diligentes en nuestro trabajo. Esto a su vez implica que mostremos respeto, es decir, una actitud de corazón en relación a nuestros jefes. Porque recuerden, no servimos al ojo del hombre, sino a Dios. Eso implica también que debemos servir, trabajar con excelencia. Y por último, todo esto implica que debemos tener en relación al trabajo una conducta humilde y agradecida. Debemos agradecer por el hecho de poder tener un lugar en el cual trabajar, por medio del cual Dios nos bendice para el sostenimiento nuestro, y como es el caso de muchos de nosotros que tenemos niñitos en nuestra casa, nuestra esposa, para el sostenimiento de nuestro hogar. Y el apóstol Pablo finaliza el versículo 2 diciendo algo que me parece sumamente intencional y maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa, mis hermanos. Él dice, esto enseña y exhorta. ¿Esto qué? Lo que dijo en el versículo 1, creyentes trabajando para no creyentes, y en el versículo 2, creyentes trabajando para creyentes. Noten un detalle importante. Los dos verbos, enseñar y exhortar, están expresados en tiempo presente. Lo que indica esto, mis hermanos, es que esta exhortación en torno al trabajo tiene que ser una enseñanza constante en nuestras vidas. En otras palabras, debemos ser buenos cristianos en el trabajo siempre. Siempre buenos cristianos en nuestro lugar de trabajo. Escúchenme, mis amados hermanos. Ver el trabajo como una preciosa bendición que Dios nos ha dado es un regalo precioso, maravilloso. Entender que el trabajo es una bendición divina cuidará nuestros corazones de querer tomar la senda, entre comillas, más fácil, el camino menos escabroso, el camino más rápido para satisfacer nuestras necesidades materiales. Para muchos en nuestros días, ese camino menos empedrado vino en forma de promesas de riquezas a través de un simple clic en la pantalla del celular o en la pantalla de su ordenador. Y escúchenme, hermanos, no estoy generalizando y diciendo que no existan negocios reales de ese tipo, trabajar a través de la internet. No estoy diciendo que eso no sea cierto. Pero estoy hablando de esos, comillas, negocios, que todos creo que alguna vez hemos visto en redes, publicitados,
de rendimientos extraordinarios, de apuestas deportivas, de pronósticos que dan ofrecimientos irreales de riquezas con las que tienen el propósito de captar a personas que no entienden mucho de estos temas con cosas como estas. Aquí vas a ser libre, aquí ya no te vas a someter a ningún jefe como si esto fuera algo malo, y aquí ya no vas a trabajar más, ahora sí vas a ganar tu libertad financiera. Hermanos, muchos, eclipsados por estas promesas engañosas, han menospreciado el esfuerzo, y escúchenme esto, con mayúsculas otra vez, hermanos, de trabajar duro. El trabajo duro en nuestros días es visto como cosas ya del pasado y de ignorantes. Y yo creo que en un sentido sí nos beneficiamos de la sistematización, de los procesos autónomos, de la tecnología. Eso es cierto, pero aún todo eso y su aplicación implica trabajo duro, implica ser diligentes, implica ser constantes. Este tipo de pensamientos o de plataformas promueve eso, una forma más fácil de, no, mis hermanos. Repito, es la voluntad de Dios que tú y yo trabajemos y que trabajemos duro. Ahora, no solo estoy hablando de estas plataformas, estoy solamente trayendo un ejemplo. Hablo en general de cualquier manera de negocio, entre comillas, que nos lleve a caer en la lamentable situación de desestimar la bendición que Dios nos da al poder trabajar y trabajar duro. Hermanos, muchos hombres y mujeres, cayendo en estos engaños, dicen sin decir y cantan sin cantar que el trabajo para mí es un enemigo, que el trabajar yo se lo dejo al buey y que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Hace un momento, al inicio del sermón, les mencionaba que en el contexto de la Reforma Protestante se enfatizaba la idea de que todo lo que los creyentes hacíamos deberíamos hacerlo respecto a nuestra relación con Dios, es decir, para la gloria de Dios. ¿Lo recuerdan? Luego dije que el trabajo era algo que ocupaba una porción muy significativa de nuestro tiempo, ¿cierto? Ahora quiero agregar esto. En ese trabajo en el que nosotros estamos, en la mayoría de casos, por lo general, tenemos la oportunidad de relacionarnos con personas que no son creyentes. Lo que quiero señalar es esto. Si el trabajo debe realizarse para la gloria de Dios y paso mucho tiempo en mi lugar de trabajo y me desempeño en mi labor rodeado de no creyentes, ¿qué tienes que hacer? Procurar el avance del reino de Cristo a través de una labor evangelística que surja de tu excelencia, de tu servicio excelente para tu empleador. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí puede saberse libre de la responsabilidad de evangelizar a los perdidos. Pastor, pero es que yo no soy un buen predicador. No es que no tienes que ser un hombre o una mujer muy elocuente. De acuerdo a lo que hemos leído en esta mañana, tú aportarás eficientemente al reino de Cristo con un testimonio de piedad en tu lugar de trabajo, con un testimonio de trabajo duro, de esfuerzo. Allí estás predicando a Cristo, allí estás mostrando la obra transformadora de Cristo. Muchos hoy en día maldicen su trabajo, reniegan de su trabajo, actúan con displicencia e ingratitud respecto al hecho de poder tener un trabajo. No les importa que el trabajo sea la forma en la que Dios los bendice y les da para su sostenimiento. Hermanos, eso es lo que pasa en el mundo. Y no nos debes extrañar y no nos debe sorprender. El mundo actúa así. Pero lo que sí no puede pasar es que esto ocurra con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, contrario a la ingratitud, debe mostrar gratitud para con el Señor por concederle las capacidades para trabajar, la salud, por ejemplo, pero también por concedernos un lugar en el cual desarrollar esas capacidades. Que el pueblo de Dios entonces no reniegue por su trabajo,
sino que agradezca al Señor por darle una posición laboral, que agradezca por rodearlo de no creyentes y entonces así tener la preciosa oportunidad para predicar a Cristo a través de un servicio diligente. Pastor, ¿eso significa que yo jamás podría irme de mi trabajo y cambiar a otro? No, no estoy diciendo eso. Tú puedes orar por un nuevo trabajo. Tú puedes aspirar a tener una posición en la empresa un poco más elevada, más privilegiada. Eso está bien. Tú puedes hacer todas esas cosas. Tú puedes enviar hojas de vida mientras tienes un trabajo. Tú puedes recomendar con un conocido, un amigo que te ayude a buscar un trabajo aun cuando tú ya tengas otro. Pero lo que no puedes hacer es tener ingratitud con lo que Dios te ha dado hoy, mi hermano. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre decir estas cosas? ¿En qué mundo vive usted? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta la explotación que tiene el sector productivo sobre nosotros, la pobre clase obrera que está sumisa a este sector malévolo? Hermanos, que esto sirva para decir esto. Los creyentes no debemos ver a los sectores productivos de nuestra sociedad, empresas, empresarios, como un enemigo a vencer. Nuestra función como iglesia, mis hermanos, no es socavar el orden de los fundamentos sociales que tenemos y fomentar una rebelión contra el sistema. No, a eso no fuimos llamados. Lo que se nos manda en este texto, iglesia, y escúchalo con mucha atención, esto lo vas a vivir en la práctica mañana. A lo que se nos manda en este texto es a ser obedientes en nuestro trabajo y a dar testimonio de la gracia de Jesucristo que ha transformado nuestra vida. Recuérdate una y otra vez, debo trabajar para la gloria de Dios. Debo trabajar teniendo como prioridad el avance del reino de Cristo. Eso significa que tener para comprar el mercado, para pagar los servicios, para pagar al arriendo, es algo de importancia secundaria si lo comparas con la gloria de Dios. En otras palabras, lo que nos debe motivar mañana para salir de la cama e ir y trabajar no debe ser el salario, debe ser la gloria de nuestro buen Dios. Niños que me escuchan, no piensen que esto no tiene nada que ver con ustedes, porque ustedes dirán, bueno, pastor, el sermón de hoy sí fue para mi papá y para mi mamá. No, esto también tiene que ver con ustedes, porque si sus papás, quiere el Señor, hacen un buen trabajo con ustedes, los enseñarán a ser buenos trabajadores. Un día ustedes trabajarán, así que aquí ustedes tienen mucho de qué aprender. Pero, además de eso, técnicamente hablando, ustedes trabajan. Ustedes tienen responsabilidades en el hogar. Vamos un poco más allá. Ustedes estudian y tienen responsabilidades académicas. Tienen que cumplir horarios, tienen que enviar trabajos y tienen que hacer un sinnúmero de cosas sujetos a una autoridad que en el caso de ustedes es su profesor. O sea, ustedes trabajan, así que esto también aplica para ustedes. Un 3 de octubre del año de 1874, el joven estudiante de teología Herman Bavinck, hablando en un momento de su vida en el que estaba un poco perturbado por algunas situaciones, dijo lo siguiente en relación a sus estudios: que Dios me dé la fortaleza para cumplir no solo con mi deber en la academia, sino que me dé también la fortaleza para demostrar no solo con palabras, sino también con hechos que soy un fiel seguidor de Cristo. Niños amados, que el Señor les dé la fortaleza para demostrar en el cumplimiento de sus obligaciones que ustedes son fieles seguidores de Cristo. Y quiero finalizar este sermón haciéndole una pregunta general a la iglesia. Hermanos, y no espero que nadie levante la mano. De hecho, por favor, no lo hagan. Respóndanlo en su corazón. Ya sea que tú tengas un jefe cristiano o un jefe no cristiano, yo quiero preguntarte lo siguiente. La forma en la que te relacionas con tu trabajo, con tu entorno laboral, con tus autoridades laborales, ¿le hace justicia a la descripción bíblica que hemos hecho en esta mañana a través de estos dos versículos? Por favor, hermano, llévate esto en el corazón. Interioriza esto que te estoy diciendo. La forma en la que tú
vives, ejerces tu trabajo, da testimonio de la obra transformadora de Cristo. Llévate esto en tu corazón y que el Señor bendiga la predicación de su bendita palabra y nos ayude a conformarnos a ella. Amén.